Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablarte de telecomunicaciones de banda ancha en el hogar. Al finalizar este vídeo serás capaz de analizar la evolución histórica de la tecnología de banda ancha en el hogar, comparar las diferentes generaciones de tecnologías de banda ancha y sus características clave y valorar la exigencia de la normativa española sobre banda ancha en el hogar. Veremos cómo han evolucionado las redes metropolitanas y también cómo han evolucionado las redes de área local en España. Por los años 90, para conectar nuestro ordenador a la red y poder ver páginas web, lo hacíamos a través de un módem que tenía pues, el aspecto que estamos viendo aquí o podía ser externo a nuestro ordenador. Uno de los inconvenientes que tenía el módem es que utilizaba la línea telefónica. Como en casa habitualmente solamente teníamos un número de teléfono, una línea telefónica, si utilizábamos el ordenador no podíamos utilizar el teléfono y si utilizábamos el teléfono no podíamos utilizar el ordenador. Estos módems transmitían a velocidades que ahora consideramos muy lentas. Las velocidades de los primeros módems eran de 0,1 kilobits por segundo, luego fueron evolucionando y a final de los años 90 del siglo XX, principios de los 2000, pues ya se habían llegado a alcanzar velocidades de 56 kilobits por segundo. Kilobits por segundo que si transformamos en lo que solemos medir ahora nuestra conexión a internet, que es en megabits por segundo, pues 56 kilobits por segundo son 0,056 megabits por segundo, velocidades muy bajas con respecto a lo que teníamos ahora. Cuando llegamos a los años 2000 apareció otra tecnología porque las compañías operadoras de telefonía se dieron cuenta de que estaban utilizando sus cables, el cable que unía la central telefónica con nuestro hogar, a frecuencias de hasta 4 kHz, pero comprobaron que esos cables podían funcionar a frecuencias más altas, frecuencias de hasta alrededor de 1 MHz, 1000 kHz. Entonces lo que hicieron fue utilizar el mismo cable con el que hasta entonces nos llegaba el teléfono para enviarnos señal telefónica y también enviarnos datos para nuestros ordenadores. Lo que se hacía era utilizar las frecuencias bajas para transmitir la señal de telefonía y las frecuencias altas para transmitir señales de datos. Había un canal de subida y un canal de bajada. Bueno, pues con esto a nuestra roseta telefónica llegaban todas estas frecuencias y la roseta lo que tenía es un filtro que dejaba pasar por un lado las frecuencias bajas y a esta salida del filtro se conectaba el teléfono y a otra salida del filtro que dejaba pasar las frecuencias altas conectábamos un router. De esta forma podíamos utilizar el teléfono y también conectarnos a internet a la vez. Pero una cosa importante que empezó a aparecer entonces es que ahora podíamos conectar, puesto que el router tenía varias salidas, podíamos conectar varios ordenadores o varios dispositivos. Y empezamos a utilizar dentro de nuestros hogares lo que se conoce como redes de área local. Y fue gracias a la aparición del estándar, que luego la aparición del estándar Ethernet, que luego se ha convertido en lo que todos utilizamos y es un estándar de facto. Las velocidades que se podían conseguir dentro de esta red de área local, que me permitía conectar al router varios ordenadores dentro de mi vivienda, han ido evolucionando. Al principio estábamos hablando de velocidades de 10 megabits por segundo, luego subieron a 100, luego subieron a 1000. Cuando aparece la Ethernet la velocidad era 10 megabits por segundo. Al ampliarse a 100, la nueva normativa se llamaba Fast Ethernet. Cuando se consiguieron 1000 megabits por segundo, se hablaba de gigabit Ethernet. Y como repito, esto ha ido evolucionando hasta conseguir velocidades cada vez más altas. ¿Cómo se conectaba nuestro ordenador a este router? Bueno, pues mediante un cable en cuyo interior se contenían varias parejas de hilos de distintos colores, pero en concreto había 4 parejas de hilo en este cable. Se conectaba el cable a nuestro ordenador mediante este conector RJ45 y a pesar de que había 4 parejas de hilos que acababan en 8 conexiones, solamente se utilizaban 2 parejas de hilos, una para transmitir y otra para recibir. Nuestro ordenador enviaba información al router a través del par 3 y el router enviaba información a nuestro ordenador a través del par 2, a través de los contactos 1, 2, 3 y 6. Bueno, pero
Al querer alcanzar velocidades más altas, aparecieron nuevas normas que seguían funcionando sobre esta misma estructura de 4 parejas de hilos, pero cada vez se necesitaban que esos cables aguantaran frecuencias superiores. Y además se empezó a transmitir y recibir por el mismo cable. Mientras que antes teníamos un cable para transmitir y otro para recibir, empezó a utilizarse estas parejas de hilos, cada una de ellas transmitiendo y recibiendo a la vez. Además, debían de soportar frecuencias cada vez superiores. Con lo cual, los cables también se estandarizaron. A los primeros que se utilizaban se decían que eran cables de categoría 3, después apareció categoría 5, 5E, 6, 6A, y cada uno con mejores características en cuanto a la transmisión de señal de datos. ¿Y cuáles son estas características? Pues estas características, que cuando se acaba un cableado y se le ponen sus conectores, se miden, son, entre ellas, las pérdidas de inserción, que me miden cuánto se atenúa la señal que se está enviando desde mi ordenador hasta el router. Se mide la potencia de la señal en el ordenador, en el router, y a la relación que hay entre las potencias se llama pérdida de inserción, y eso se mide para cada uno de los cables. También se mide lo que se conoce como diafonía de extremo próximo, y es lo siguiente: si nuestro ordenador está transmitiendo por la pareja de hilos azul y no está transmitiendo nada, ni el ordenador ni el router, por los otros cables, pues estos cables deberían estar en silencio. Sin embargo, la señal que sale de mi ordenador por el par azul se me acopla a los otros y me produce pues, señales de pequeña potencia. A la potencia que medimos en cada uno de estos cables se le llama diafonía de extremo próximo. Otra cosa que medimos es la siguiente: cuando está nuestro ordenador recibiendo señal del router a través de la pareja de cables marrón, si el router está enviando también por el par de cables azul, pues lo que va a ocurrir es que a mi ordenador le llegará la señal que transmitió el router por el cable marrón atenuada, que es lo que he representado aquí, pero le llegará también señales que están enviando el router por otros pares de hilos, también atenuadas. La relación que existe entre la potencia de la señal que yo quiero recibir, que es esta que he representado aquí, y las que no deseo recibir y me vienen por culpa de la diafonía entre las señales que provienen del router, es lo que se llama la relación entre atenuación y diafonía de extremo lejano, de ahí la F. También se me van a acoplar al receptor que tengo en mi ordenador, que está tratando de recibir lo que viene por el cable marrón, señales que se han acoplado por culpa de que se están enviando señales desde el ordenador hasta el router por otros cables. La relación entre la potencia que debería de llegarme por el cable marrón debido a lo que está transmitiendo el router y las potencias que se me han acoplado de las señales enviadas desde mi ordenador hasta el router por otros pares es lo que se llama relación entre atenuación y diafonía, pero en este caso de extremo próximo. Y otro de los parámetros que también se miden en los cables es cuánto vale la pérdida de retorno. Cuando mi ordenador envía una señal al router, esta señal debería absorberla toda el router, pero si no está bien adaptado, se producen reflexiones y me devuelve una pequeña repetición de esa señal que va a interferir con la señal que me está enviando el router de verdad, que me está enviando el router a mi ordenador. Ya se le llaman pérdidas de retorno. La normativa española ha evolucionado. La norma que teníamos en 2003 se aseguraba de que a varias habitaciones de mi vivienda llegaran cables de teléfono, mientras que la normativa que tenemos vigente a partir de 2011 obliga a que en todas las habitaciones de mi vivienda haya cable de categoría 6 como mínimo. Y eso me va a permitir que con cables de hasta 100 metros de categoría 6 se pueda transmitir a 5 gigabits por segundo. Pero ¿qué ocurre si las distancias de los cables que tengo instalados en mi casa son superiores a los 50 metros? Perdón, son inferiores a los 100 metros.
Pues que posiblemente a través de esos cables de categoría 6 se puedan alcanzar velocidades superiores, incluso quizás los 10 gigabits por segundo. Lo mismo que hemos visto que la nueva normativa en España ha mejorado en cuanto a la red de área local, también ha mejorado en cuanto a que permite que a mi vivienda lleguen a través de lo que conocemos como una ICT toda una serie de nuevas tecnologías que han ido apareciendo como evolución del ADSL, como pueden ser redes híbridas de fibra y coaxial, fibras hasta el hogar, redes radioeléctricas o redes móviles. Bueno, como conclusión, hemos analizado la evolución histórica de la tecnología de banda ancha para uso residencial y hemos comprobado que la actual normativa en España permite velocidades de transmisión de al menos 5 gigabits por segundo en el interior de nuestro hogar. Muchas gracias por tu atención.